historia de Job es un relato antiguo del Antiguo Testamento de la Biblia que sigue la vida de un hombre justo y piadoso llamado Job. A pesar de su devoción a Dios, Job sufre una serie de tragedias devastadoras, perdiendo a sus hijos, sus posesiones y su salud. A lo largo de su sufrimiento, Job cuestiona a Dios y busca comprender el motivo de sus pruebas. Sus amigos intentan explicar su sufrimiento como consecuencia de sus pecados, pero Job defiende su inocencia. Finalmente, Dios se revela a Job desde un torbellino, recordándole su grandeza y soberanía. Aunque no proporciona respuestas directas, Dios restaura la fortuna de Job y le concede una larga vida, demostrando la recompensa de la fe y la perseverancia. La historia de Job es una exploración profunda del sufrimiento humano, la justicia divina y la fe inquebrantable. La historia de Job se puede dividir en varias secciones principales, cada una de las cuales aborda diferentes aspectos de la experiencia de Job y su interacción con Dios y con los demás personajes. Introducción y situación inicial. Job 1:2. Establece un contexto rico para la historia que sigue. Se nos presenta a Job como un hombre excepcionalmente piadoso y próspero que vive en la tierra de Uz. Este hombre es descrito como alguien perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job no solo es bendecido con riquezas materiales, como grandes rebaños y una gran familia, sino que también es reconocido como líder y defensor de su comunidad. Sin embargo, la tranquilidad de su vida se ve abruptamente interrumpida cuando Satanás desafía su integridad delante de Dios. Este desafío lleva a una serie de pruebas y calamidades que caen sobre Job, incluida la pérdida de sus hijos, sus posesiones y su salud. A pesar de estas tragedias, Job mantiene su fe y adoración a Dios, aunque lucha por comprender por qué está sufriendo tanto. Esta introducción establece el tono para el resto de la historia, explorando temas fundamentales como el sufrimiento humano, la justicia divina y la perseverancia en la fe en medio de la adversidad. El sufrimiento de Job, Job 3:31, la sección que abarca desde el capítulo 3 hasta el 31 del libro de Job, se centra en el sufrimiento del protagonista y su lucha por comprender la razón detrás de sus tragedias. Job, sumido en un profundo dolor y desesperación, expresa su angustia y desesperación a través de un lamento desgarrador. En este período, sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, llegan para consolarlo, pero sus palabras solo profundizan su aflicción. Los amigos de Job, en su intento de encontrar una explicación teológica para el sufrimiento de Job, sugieren que debe haber cometido algún pecado para merecer tal castigo. Sin embargo, Job defiende su inocencia y se niega a aceptar esa explicación simplista. En lugar de eso, clama por respuestas de Dios y cuestiona el sentido de su sufrimiento, llegando incluso a desear la muerte para poner fin a su agonía. Esta sección es un estudio profundo sobre el sufrimiento humano y las respuestas teológicas a él, explorando temas como la justicia divina, el dolor inmerecido y la incapacidad humana para comprender los caminos de Dios. La narrativa de Job en estos capítulos nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sufrimiento y la fe en medio de la adversidad. Diálogos y debates. Job 3:31. La sección que abarca desde el capítulo 3 hasta el 31 del libro de Job se caracteriza por los intensos diálogos y debates entre Job y sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos amigos llegan a consolar a Job en medio de su profundo sufrimiento, pero en lugar de ofrecer consuelo, se convierten en interlocutores en un debate teológico sobre las causas del sufrimiento humano. Cada uno de los amigos de Job presenta argumentos desde su propia perspectiva teológica, todos basados en la creencia común de que el sufrimiento es el resultado directo del pecado humano. Elifaz, Bildad y Zofar acusan a Job de haber cometido algún pecado secreto que justifique sus desgracias, instándolo a arrepentirse y buscar el perdón de Dios. Sin embargo, Job rechaza estas acusaciones y defiende su inocencia, alegando que su sufrimiento es inmerecido. Estos debates se vuelven cada vez más acalorados y enconados a medida que Job desafía las creencias convencionales sobre el sufrimiento y la justicia divina. Esta sección es crucial para el desarrollo del tema central del libro,
ya que pone de manifiesto las diferentes perspectivas teológicas sobre el sufrimiento y la justicia divina, así como la complejidad de la experiencia humana ante el dolor y la aflicción. Los diálogos y debates entre Job y sus amigos nos invitan a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la fe, el sufrimiento y la comprensión de la voluntad de Dios en tiempos de tribulación. El discurso de Eliú, Job 32-37. El discurso de Eliú, que abarca los capítulos 32 al 37 del libro de Job, marca un punto importante en la narrativa. Eliú, un joven que ha estado escuchando los debates entre Job y sus amigos, finalmente interviene para ofrecer sus propias reflexiones y reprender tanto a Job como a sus amigos por sus puntos de vista limitados sobre la justicia divina y el sufrimiento humano. Eliú sostiene que la sabiduría no es exclusiva de la vejez y que él también tiene ideas importantes que compartir. En su discurso, Eliú argumenta que el sufrimiento puede tener un propósito redentor, destinado a corregir y enseñar al individuo. También enfatiza la grandeza de Dios y su incomparable sabiduría, invitando a Job a considerar la magnificencia del Creador en lugar de centrarse solo en sus propias circunstancias. Eliú insta a Job a humillarse ante la grandeza de Dios y a reconocer su necesidad de arrepentimiento y humildad. Aunque el discurso de Eliú no resuelve las preguntas profundas sobre el sufrimiento y la justicia divina, introduce nuevas perspectivas en el debate y prepara el escenario para la aparición de Dios mismo, quien finalmente se revelará a Job desde un torbellino. El discurso de Eliú agrega una capa adicional de complejidad y profundidad a la historia de Job, ofreciendo nuevas ideas para considerar mientras la narrativa avanza hacia su conclusión. La intervención divina, Job 38-42, versículo 6. La intervención divina, que abarca desde el capítulo 38 hasta el capítulo 42, versículo 6, del libro de Job, es el clímax de la historia. Dios finalmente se revela a Job desde un torbellino, respondiendo a las preguntas y desafíos planteados por Job y sus amigos. En lugar de ofrecer explicaciones directas o justificaciones para el sufrimiento de Job, Dios elige recordarle a Job la grandeza de su creación y la insondable sabiduría detrás de ella. En su discurso, Dios presenta una serie de preguntas retóricas a Job, desafiándolo a considerar su propio lugar en el cosmos y su limitada comprensión de los misterios divinos. A través de estas preguntas, Dios destaca su supremacía sobre todas las cosas y la incapacidad del hombre para comprender plenamente sus caminos. Esta intervención divina sirve para reafirmar la soberanía y la sabiduría de Dios, así como para recordarle a Job su lugar como criatura en relación con su Creador. Después de la intervención divina, Job responde humildemente reconociendo su ignorancia y su necesidad de arrepentimiento. Se retracta de sus preguntas y dudas previas y se postra ante la grandeza de Dios. Esta experiencia transformadora marca un punto crucial en la historia de Job, ya que muestra cómo el encuentro con la presencia divina puede llevar a una profunda revelación y aceptación de la voluntad de Dios. La intervención divina en el libro de Job proporciona una conclusión poderosa y satisfactoria a la historia, reafirmando temas importantes como la soberanía de Dios, la limitación humana y la necesidad de confiar en la sabiduría divina, incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre. La restauración de Job, Job 42, versículos 7 al 17. La restauración de Job, narrada en Job 42, versículos 7 al 17, marca el epílogo de la historia y ofrece un cierre satisfactorio a la narrativa. Después de la intervención divina y la humilde respuesta de Job, Dios se dirige a los amigos de Job, reprendiéndolos por sus palabras insensatas y su falta de comprensión sobre su naturaleza y propósito. Los amigos de Job son instruidos a ofrecer sacrificios para su perdón, mientras que Job intercede por ellos ante Dios. Después de esto, Dios restaura la fortuna de Job y le otorga bendiciones aún mayores que antes. Job recibe el doble de lo que había perdido. Sus rebaños se duplican, recupera sus hijos e hijas y disfruta de una larga vida llena de bendiciones. Esta restauración no solo representa una recompensa divina por la fe y la perseverancia de Job, sino que también simboliza la restauración de la armonía y el equilibrio en su vida después de la prueba y la aflicción.
La historia de Job concluye con una nota de esperanza y renovación, destacando la fidelidad de Dios para con aquellos que confían en Él y aceptan su voluntad. La restauración de Job no solo restaura su prosperidad material, sino que también refuerza su relación con Dios y le otorga una comprensión más profunda de su grandeza y bondad. Esta conclusión sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso en medio del sufrimiento y la pérdida, la fe y la confianza en Dios pueden llevar a la restauración y la bendición. La historia de Job es un relato profundamente conmovedor y significativo que explora las complejidades del sufrimiento humano, la justicia divina y la fe inquebrantable. A lo largo de la narrativa, Job enfrenta pruebas devastadoras que ponen a prueba su fe y su paciencia, pero se mantiene firme en su devoción a Dios, incluso en los momentos más oscuros. Los diálogos entre Job y sus amigos, así como la intervención divina, nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias percepciones del sufrimiento y la providencia divina. La restauración final de Job subraya el poder transformador de la fe y la fidelidad, ofreciendo esperanza y renovación, incluso después de las pruebas más difíciles. En última instancia, la historia de Job nos recuerda la importancia de confiar en la sabiduría y el plan divinos, incluso cuando no entendemos completamente los caminos de Dios.